Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. Hoy vamos a hablar de estrategias de venta vendiendo suculentas en vasitos. Te voy a hablar como que a mí lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado. En el video anterior te hablé de los cuidados para vender las suculentas en los vasitos. Hoy vamos a estar también limpiando estas suculentas, pero nos vamos a enfocar en platicar en la estrategia de venta. Entonces, pues vamos a comenzar este video. Mira nada más qué belleza de suculenta. Bueno, cuando tú quieres vender suculentas en vasitos, es muy importante que pienses a quién se las vas a vender, cómo las vas a vender. No es lo mismo venderlas por internet que venderlas en vivo. ¿Por qué decidiste o por qué te recomiendo vender suculentas en vasitos? Primero que nada, porque son muy fáciles de conservar, dado que están chiquitas. Recuerda que si es una suculenta muy grande, ese es otro tipo de producto, ¿no? Que tú digas, no, pues yo nada más me voy a enfocar en vender las suculentas ya cuando estén bien grandotas, que tengan... Hay gente que sí lo hace, ¿no? Que diga, no, pues yo que 12 pulgadas, que 13 pulgadas. Entonces, la primera parte de la estrategia de venta es definir el tamaño. Si vas a vender una suculenta, yo te recomiendo que sea entre 3 y 4 pulgadas. Hay gente que vende, que estos vasitos son grandes. Venden unos vasitos así súper chiquititos, ya depende de ti. Obviamente que mientras más pequeño sea el vaso y la suculenta más chiquita la vendas, esa suculenta va a ser más fácil de vender porque es chiquita, va a pesar menos, la vas a poder enviar, el costo de envío va a ser más bajo. Aunque hay personas que tienen como tratados y guías, y pues ya te venden las guías, es diferente amigos. No es lo mismo vender suculentas en una paquetería tal que en la otra paquetería tal. Hay gente que incluso las envía a través de los camiones comerciales como Estrella Blanca o que son como paqueterías diferentes. No sé, Mercado Libre. Hay mucho tipo de paquetería. Entonces, si tú tienes una suculenta chiquitita, te va a beneficiar más cómo la estás enviando. Eso es parte de la estrategia de distribución o de la distribución. Eh, Cómo vendas el tipo de vaso también va a ser muy interesante. O sea, yo por ejemplo, yo dije, no, yo voy a vender, o si llego a vender, pues no quiero vasitos tan pequeños. Y entonces el tipo de vasito, como seas y el tamaño sobre todo, es el que te va a diferenciar y va a ser el tamaño de tu suculenta. Si por ejemplo yo tuviera aquí un vasito más chiquitito, obviamente la suculenta crecería menos. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué decidí yo unos vasos que no son tan pequeños? Digamos que un vaso mediano. Para que la suculenta no esté tan chiquita. Fíjate que estas suculentas tienen un excelente tamaño. Hay personas que te las venden chiquititas, chiquititas, chiquititas. ¿Y por qué decidí yo venderlas más grandes? Para que lleguen bien con el cliente y el cliente esté contento y de ese modo me vuelva a comprar. Esta suculenta es una suculenta que aguanta muy bien el traslado. Ahora, tienes que definir, si tú quieres vender en línea, estaría muy bien porque te va a comprar gente de muchos lugares. Ahorita ya toda la venta se está haciendo en línea y te va a ahorrar los costos del local. Vender en local es muy caro, amigos, aumenta mucho los costos. También, pero también hay gente que vende desde su casa y que hace los envíos. Piensa también en la gasolina, no regales tu tiempo y tu dinero. De verdad que esto, si es un negocio, debes de cuidarlo mucho. Entonces yo decidí, no, pues voy a hacer, este vaso me está funcionando bien, más o menos. Por ejemplo, este vaso me funciona muy bien. Este ya es un vaso muy grande, ya no me costea. ¿Por qué? Porque me usa más tierra, uso más agua, la planta crece demasiado y yo no quiero vender las plantas tan grandes, yo las quiero más chiquititas, ¿no? Incluso, por ejemplo, estos están muy grandes. Realmente el tamaño que a mí me gusta es este y es con este tipo de maceta que es la que me garantiza un muy buen enraizado por la temperatura. El otro detalle es que esta maceta es más económica que esta. Este plástico es más caro. ¿Y qué crees? Que con el unicel me ha funcionado muy bien porque dura muy bien este material. Es sorprendente, pero dura muy bien. Entonces yo ya definí mi costo de maceta, mi tipo de maceta, el tamaño y el tamaño más grande al que vendo las suculentas. Ya de aquí yo ya no vendo tamaños más grandes. Ya no vendo una suculenta gigantesca, no, imposible. Déjenme traigo una suculenta más grande para que esto se pueda entender. Cuando vas a vender suculentas en vasitos o con la estrategia de los vasitos, pues es importante definir muy bien el tamaño máximo de la maceta y el mínimo también. Esta es una bella echeveria, es un... Ay, era una suaveloen, es algo así se llama. Esta hermosa planta, queridos amigos, tiene otro tipo de maceta. Yo estuve viendo, no, pues qué maceta. Esta maceta me gusta porque si se mueve no se tira la planta y ya alcanza muy buen tamaño.
Pero obviamente esta suculenta ya es más cara. ¿Por qué es más cara? Pues porque está más grande y aparte es más pesada. O sea, aquí se alcanzan a ver bien los tamaños, mira. Entonces, estas suculentas yo ya no las vendo. Estas ya las dejo como mamás o para reproducción de hoja. Así es como funciona. Que si me gusta, pues no. A lo mejor a ti te gustaría hacer lindo y vender las suculentas bien grandes, pero recuerda que estamos en un mundo muy complicado económicamente. Entonces yo he basado mi estrategia de venta o de producto por vasito chiquito. Ya estas suculentas yo ya no las voy a vender y si llegan aquí yo las decapito y de ahí vuelvo a reproducir más o siembro desde hojita. Es muy importante que tú te fijes esos límites y que definas hasta qué punto de tamaño vas a vender la suculenta, hasta qué sí y hasta qué no, porque tienes que tratar de algún modo compensar las cosas que puedan salir mal. Por ejemplo, un mal envío, que te devuelvan el producto, que el cliente si la planta es muy grande y el envío le sale muy caro, porque sí, amigos, los envíos son caros, este, compensar esos detalles. Ahora, no es lo mismo que tú vivas en el centro del país, que me digas, no, pues yo vivo en Aguascalientes, yo vivo en Guadalajara, que a que me digas, no, pues yo vivo hasta Yucatán y entonces mis envíos son muy caros, porque si yo le quiero enviar a una persona que está, pues no sé, en Monterrey o en Sonora, pues de Yucatán a Sonora va a ser muy caro el envío. Ese también es otro detalle que lo tengas muy en cuenta porque los envíos arruinan mucho los costos. Y el hecho de tener suculentas chiquitas te va a garantizar que tus costos sean como medianos, que no sean tan caros, que sean más accesibles, que te quepan más suculentas en los vasitos. Esa es la razón por la que la suculenta se terminó vendiendo chiquita. No es porque la gente sea mala onda, no. Fue por un asunto de economía. Salía más cómodo vender las suculentas chiquitas que estando grandes. Y el otro detalle es el aspecto fitosanitario. Amigos, el aspecto fitosanitario es bien importante. Bien importante porque si tú envías una suculenta en mal estado, el comprador no te va a volver a comprar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ir perdiendo tu credibilidad. Cuando te vuelves vendedor es muy importante tu prestigio. Vas a vender a través de tu prestigio, de que seas un buen vendedor, de que envíes las plantas bien, de que no hagas chanchullos, de que no engañes, estafes a la gente, todo lo demás lo que quieras opinar. O sea, es muy importante que hagas las cosas bien porque si no la gente no te va a recomendar y no te va a comprar. Y el otro detalle es que un cliente que está feliz casi no te va a recomendar, pero un cliente que no está feliz, que se enojó contigo, te va a hacer la vida imposible. Entonces nosotros siempre debemos buscar quedar bien con la gente. No es fácil quedar bien con la gente, obviamente yo no estoy diciendo, ay no, sí es fácil. No, no es fácil, pero pues es algo que te conviene. Quedar bien con el cliente te va a convenir. Mira nada más que esta belleza es una onion. Este no es velour, no, creo que no es velour, pero mira qué bonito está. Entonces, cultivar suculentas por vasito, una de las grandes ventajas que tienes es que vas a tener una gran diversidad de suculentas en muy poco espacio y eso genera una muy buena venta. Ahora, vámonos a las... Ya estuvimos hablando un poquito de la estrategia de distribución, de pensar cómo vamos a distribuir. Ahora voy a hablar de la diversificación del producto. Diversificar tu producto es diversificar tus suculentas, es entender que vas a tener muchas variedades y por eso tener en vasitos nos funciona muy bien. Si tú tienes las suculentas en una maceta más grande, vas a ocupar más espacio y a lo mejor tú no tienes una casa muy grande, estás empezando tu proyecto, incluso hay gente que lo empieza en las azoteas de su casa. Ni siquiera tienen jardín y empezamos este proyecto en la azotea de nuestra casa. Y entonces tener suculentas pequeñas te va a garantizar que tengas una gran diversidad. ¿Por qué es tan importante tener diversificación en el mundo de las suculentas? Bueno, mira, ahorita ya hay mucha competencia en el mundo de las suculentas. Ya muchas personas se dedican a este business, a este negocio. Y por aquí vamos a estar quitando unas cochinillas algodonosas. Hay que venir a ponerle un poquito de insecticida. Aprovechando que estamos aquí y que tengo el insecticida contra la cochinilla, pues lo voy a poner de este. Este es líquido. Vamos a ponerle insecticida contra la cochinilla a la plantita, para que se quede bien linda, bien bella. Te comento, diversificar es muy importante. Ahorita ya los coleccionistas ya tienen todo tipo de plantas. Ya es un mundo tan competitivo que lo más seguro es que el coleccionista tenga mucha diversidad. No, las suculentas no son plantitas que nomás tienes una, dos. No, la gente quiere tener 20, 30, 40, 50, 100 variedades de suculentas. Entonces,
Si tú tienes muy poca diversidad, va a ser un negocio que no te va a ir bien porque va a haber mucha competencia. Es muy importante que diversifiques. Puedes empezar comprando 10 madres suculentas de 10 variedades, luego tienes 20, luego 30 variedades. Pero para tener un buen negocio, yo diría que a partir de 100 variedades de suculentas está genial. Hasta que tú no tengas 100 diferentes tipos de diferentes suculentas en tu negocio, no descanses hasta tener de esa diversidad. ¿Por qué? Porque el cliente quiere ver, el cliente quiere que tengas de esto, que tengas hagortias, que tengas cactus, que tengas seduns, que tengan gratopétalum, o sea, ellos te van a pedir mucha diversidad. Es un negocio que se presta para la diversidad, entonces los vasitos te van a ayudar a poder cultivar diversidad. Mira cuántas variedades de suculentas tenemos en tan poco espacio. Esta diversidad te va a tomar tiempo, no es de la noche a la mañana. Aquí te voy a dar un super tip. Trata que todas las suculentas que llegan a tu jardín, si es que, otra cosa, no es lo mismo la reventa que la producción. Yo me enfoqué mucho en la producción porque a mí me encanta producir suculentas, reproducir suculentas para mí es algo que me llena de felicidad. De hecho, es de las cosas que más me gusta. Y entonces yo intento siempre que cuando me llega una planta yo la cuido mucho. Por ejemplo, vamos a hablar del caso específico de la Echeveria lilacina. La Echeveria lilacina es una planta que a la gente le gusta mucho porque es de color blanco. De hecho, ahorita ya es difícil encontrar las lilacinas. Y ¿qué pasa? Que a veces compramos lilacina, Echeveria pollux, Echeveria black prince. Va pasando el tiempo y ya más o menos en 2 o 3 años esas suculentas la gente ya no las vende porque se van agotando. Y entonces si tú descuidas la planta, se te marchita o la vendes, después vas a batallar en conseguir las semillas. De verdad, este mercado es muy rápido, es un mercado que se mueve con mucha rapidez. Y a veces las plantas van quedando obsoletas en sentido de que ya es muy difícil encontrarlas. Eso me pasaba, por ejemplo, con las Echeverias imbricata. A veces conseguir una Echeveria imbricata en tu ciudad no es tan fácil. ¿Y qué vamos a hacer? Cuidar muy bien las especies que llegan a nuestro jardín para poder diversificar. Cuídalas, de verdad son tesoros. Ay, me acuerdo de una canción que decía, suculentas, tesoros ocultos, son joyas del desierto. Y hablaba así, ¿por qué? Porque realmente son joyas y son joyas se van perdiendo con el tiempo, ya luego no es tan fácil conseguirlas. Suculentas que ahorita están de moda, dentro de 3 años van a ser difíciles de conseguir. Entonces tú puedes diversificar de ese modo y cuidarlas muy bien, pero también decir, no, pues yo voy a tener suculentas que sean, voy a vender solo variedad, solo las nuevas suculentas que estén saliendo, las voy a vender muy caras, esa sería una estrategia. O puedes decir, no, pues yo voy a vender suculentas que son las más comunes, también es otra estrategia. Esa ya es una estrategia por diversidad. O puedes vender suculentas muy caras, el 50% y el 50% más económicas, más baratas, pero ¿de qué depende? De la especie. Entonces es bien importante la diversidad que tengas tú en tu producción de plantas o en tu jardín, como lo quieras llamar. Ay, mira qué bonita, mira. Las rulosas también se venden muy bien. A veces también puedes hacer otro tipo de estrategia que es por estrategia por nicho, que no se trata de más que de otra cosa que tener solo echeverias o tener solo hagortias o vender solo cactus. Es una estrategia muy buena que funciona muy bien porque a veces los coleccionistas se enfocan solo en comprar echeverias o solo en comprar echeverias que son de colección o se enfocan solo en la especie de hagortia o te puedes enfocar por ejemplo en sempervivum. O sea, tener un identificador para que la gente sepa que tú vendes muy bien esa planta. Por ejemplo, aquí tengo 3 diferentes sempervivum en esta colección y dices, la suculenta se presta mucho para eso, para hacer colecciones y a partir de esas colecciones iniciar ventas y decir, no, pues vendo, mira, este es un sempervivum arachnoideum, este es sempervivum uña de señorita y a lo mejor este es otro sempervivum que también está muy bonito. Y cuando la gente ve que tienes colección dentro de tu misma diversificación, se quieren llevar las 3 porque les gustan los sempervivum. Le dices, llévate esta, llévate esta. A lo mejor los incentivas con una rebaja y les dices, si me compras estos sempervivum los 3 juntos, te doy un descuento del 10%. Algo así, ¿no? O a lo mejor cada suculenta te cuesta 20 pesos y tú dices, si te llevas las 3, te ahorras 15 pesos o te regalo una. Este tipo de combos a la gente le gusta bastante, pero para poder hacerlos, pues tienes que tener una gran diversidad de suculentas. Ahora, no es lo mismo producirlas que hacer reventa.
Cuando tú haces una reventa de suculentas está padre porque pues te ahorras mucho tiempo, vas sacando más o menos entre el 30 o 25%, a veces sacas menos. Cuando estamos haciendo una reventa vamos a ganar un poquito menos, no vamos a ganar mucho, pero la ventaja es que la planta siempre va a estar rotando. Las plantas que tú ya no quieras las vas a poder sacar a través de descuentos, etc, etc, etc. Eso lo manejan los invernaderos. Los productores somos diferentes porque los productores te podemos manejar un precio, podemos hacer descuentos. El problema del productor son los espacios. Se requiere un espacio muy grande para poder comenzar a producir suculentas. Ahora también depende cómo produzcas. Ese es otro detalle, lo dejaremos en otro video. Entonces, esa estrategia de diversificación es muy importante, pero también puedes nichificar dentro de la misma diversificación. Puedes generar colecciones. Puedes también mezclar con plantas de interior o otro tipo de plantas que no son suculentas, pero se llevan bien en los jardines de sol con suculentas. O sea, ahí ya que es que tú le metas el conejito de la creatividad para poder sacar bien tus plantas. Que digas, no, pues lo voy a hacer de esta manera. No, lo voy a hacer de esta. Y ya que tú vayas viendo, digas, esto lo voy a hacer así. Esto lo voy a hacer acullá, etcétera, 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 etcétera. O sea, que te vayas moviendo a tus necesidades. Y en base a eso también vayas vendiendo. Pero como son suculentas de vasito, pues vas a poder diversificar muy bien. De verdad te recomiendo mucho. Por cierto, te estarás preguntando, ¿y qué pasa cuando la suculenta crece mucho? Pues la decapitamos o le sacamos hojas. ¿Para qué? Para que no siga creciendo. Podemos incluso sacarla de la maceta y recortar la raíz para disminuir el tamaño de la suculenta. También se puede hacer. Entonces es una forma en la que se va controlando la planta. Mira qué belleza. Me encanta esta suculenta. Está bellísima. Está hermosa. Y esta es así chiquita, ¿no? Entonces la diversificación, amigos, es bien importante. Ahora vamos a hablar un poquito de los precios de las suculentas en vasitos. Bueno, mira, como son suculentas en vasitos, tú vas a poder tener una gran diversidad de suculentas en poco espacio. Pero no significa que tengas que regalarlas. Por ejemplo, aquí yo tengo una gran variedad de suculentas y no significa que solo por estar en el vasito sean caras. No, a ver, no hay que confundir. Estamos sembrando en un vasito, pero muchas veces este vasito no se vende, este vasito no se envía. Entonces, eso es muy importante. Que la planta no esté en una maceta fina de París, de cristal Swarovski, no significa que la planta sea o más cara o más barata. ¿Qué es lo que nos da el precio de la planta? Pues ese es el precio de mercado. Ahora, tienes que saber una cosa. Cuando tú compras una suculenta, no significa que ese precio se va a mantener por siempre. Hay suculentas, por ejemplo, vamos a hablar de la Echeveria, esta que está aquí, es una Echeveria Lolita. Cuando la Echeveria Lolita se popularizó hace 5 años, más o menos, ella podía costar como 150 pesos. Pero conforme fue pasando el tiempo, cada vez más personas empezaron a comprar la Echeveria Lolita, más gente tenía Echeverias Lolita en su casa. ¿Y qué pasó? Pues pasó que la gente ya no la compraba en 150 y la empezaron a vender en 70 pesos y luego que en 50 pesos. Y luego ya hay viveros que las puedes encontrar en 30 o en 25. Depende mucho también en dónde vivas. Entonces, que tú hayas comprado esta Echeveria Lolita en 150 pesos no significa que la vas a vender en 150 pesos. Ahora, en las suculentas es muy importante que analicemos cuánto tarda la planta en producirse. Y de acuerdo en cuánto tarde, pues es el precio que le vamos a dar. Por ejemplo, esta es una Echeveria Lagui y tarda mucho en crecer. Entonces es más viable que la Echeveria Lagui mantenga su precio. Por eso te digo, ten mucho cuidado con los precios porque a pesar de que están en vasito, no todas son del mismo precio. Oye, no te pierdas mi próximo video en donde voy a dar una explicación de cómo mediar los precios, cómo irlos menguando. En este te hablé de algunas estrategias de venta, te hablé de puntos importantes a la hora de vender vasitos. No te pierdas mi próximo video en donde estaré hablando exclusivamente sobre los precios de las suculentas en vasitos. Yo soy Don Suculento, te mando muchos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.